Lunes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?». Ella le contestó: «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar». Palabra de Dios. Muy buenos días. Cuando los problemas llegan a nuestra vida de una manera inesperada, no tenemos que buscar la respuesta de una manera esperada, sino también deberíamos de buscar la respuesta o la solución de una manera inesperada. Hoy en el Evangelio vemos una situación que sucede mucho con Jesús. Le llegan problemas de una manera inesperada. Cuando menos uno se lo puede imaginar, ahí se presenta el problema, el reto, como si fuera una tentación. Lo sorprendente es de que Jesús también responde ante esos problemas con una respuesta totalmente inesperada. Habría que aprender de él. ¿De dónde adquiere esa sabiduría para poder darle un giro a la situación y siempre salir victorioso ante los problemas que él enfrenta? Escuchemos el Evangelio. Dice así: En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primer piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que quedaron solo a Jesús y la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?». Ella le contestó: «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar».
En otro momento hemos hablado sobre la importancia y la experiencia de esa mujer al tener ese encuentro con Jesús. Para la mujer, lo que parecía ser el final representó el principio de su vida. El encuentro con Jesús, donde experimentó el perdón y la nueva vida que solamente Él da cuando nos defiende aún del enemigo. Del último momento, Jesús siempre llega a tiempo. Pero el día de hoy quiero enfocarme en esa actitud que Jesús tiene para poder siempre salir victorioso ante las tentaciones, ante los problemas. Pudiéramos imaginar que Jesús está de una manera muy tranquila en el templo predicando la palabra. Muy seguramente la enseñanza que Jesús daba siempre iba en torno al amor, al perdón, a la misericordia. Pues bien, en ese ambiente donde Jesús está enseñando, donde Jesús está como maestro, se acercan los fariseos y le presentan a una mujer que la ley declaraba culpable y tenía que morir apedreada. Ahora, ante ese momento, esa situación, lo normal que esperarían ellos era que Jesús siguiera predicando el amor y que dijera, hermanos, hay que perdonar a esta mujer, miren. Y haciendo eso, Jesús se ponía en contra de la ley. La ley dice que sí, el pecador tiene que morir, lo sabemos. La ley decía claramente que cuando se cachaba a una mujer en adulterio, tenía que ser apedreada. ¿Por qué? Porque de una u otra forma expresaba la seriedad del pecado. La paga del pecado es la muerte. Eso no nos cabe la menor duda. La pregunta es, ¿y quién va a dar muerte? ¿Nosotros somos los que vamos a juzgar y condenar y decir, ¿este merece la muerte o no? Si todos nosotros estamos sujetos a la ley, si todos nosotros estamos sujetos, pudiéramos decir, al castigo, ¿o quién no ha cometido pecado? Ahora, a Jesús parece que se le pone en un aprieto. Él está predicando el amor, se le presenta a esta mujer y hay que juzgarla, hay que apedrearla, hay que darle la condena. ¿Qué es lo que hace Jesús? Y aquí es lo importante. Se detiene, hace una pausa, no les responde inmediatamente. Aunque no dice el Evangelio qué es lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo, algunos comentaristas dicen que la primera vez Él empezó a escribir el nombre de todos los que estaban ahí presentes. Y como le insisten a que dé una respuesta, Jesús dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Y repito, algunos comentaristas dicen que enseguida cuando se agacha y empieza a escribir, pareciese que estaba escribiendo frente a cada nombre el pecado de esas personas. Por eso, empezando por el más viejo, el que más pecados tenía, se fue retirando. Nadie podía arrojar una piedra. Ante la mirada de Dios, todos tenemos una culpa. Ahora, en esta óptica que yo estoy leyendo de aprender de Jesús, Él tiene un conflicto nuevo, Él tiene un problema inesperado, a Él lo retan de una manera que no se lo esperaba. Él estaba enseñando el amor, Él estaba en el templo y le presentan ese caso para que Él dé una respuesta inmediata. Jesús toma pausa y empieza a escribir. Y esa acción de empezar a escribir, que el Evangelio no nos dice qué es lo que Jesús estaba escribiendo, esa acción de escribir, el escribir cuando tienes un problema, te ayuda mucho a ver la situación de diferente perspectiva, de diferente lugar. Eso me lo dijo hace mucho tiempo un director espiritual. Cuando tienes un problema, cuando sientes una angustia, cuando tienes que tomar una decisión, detente y empieza a escribir todas las opciones que tienes. Y créanme, en una situación yo tuve un gran problema, así que me veía bloqueado, no podía pensar. Cuando estás en una especie de angustia, no puedes pensar. Entonces escribe y ve poniendo sobre la mesa escrita todas las opciones que tienes
Y ahí, frente a ti, es más fácil poder contemplar cuál es la mejor solución. No te ahogues en un vaso de agua. Trata de buscar soluciones y a veces la solución ante un problema inesperado es también una solución inesperada. Jesús escribe, ellos le insisten y entonces Jesús ya da la respuesta. Si Jesús no hubiera escrito nada e inmediatamente hubiera dado una respuesta, quizás como un ser humano, lo hubieran agarrado, como decimos, en curva, de una manera desprevenida. Pero nadie nos obliga a tomar una decisión inmediata. Nadie nos obliga a responder inmediatamente. Por eso es importante que hagamos una pausa. Si es necesario, escribe, piensa bien, analiza todas las opciones y después responde. Y después toma la decisión. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos cometido errores cuando respondemos inmediatamente? Problemas en nuestra vida cotidiana, problemas inhóspitos, insólitos, inmediatos, problemas que no teníamos previstos, van a suceder. Bueno, detente un momento. Analiza bien las circunstancias, escribe si es necesario, lee si es necesario y después responde. No tenemos que responder inmediatamente. Algo que también hay que destacar en este texto es que Jesús venía de orar. Él pasó la noche en el huerto de los olivos y sabemos perfectamente que eso significaba que Jesús estaba orando. Él tenía una paz interior. Él no estaba en una angustia como quizás tú y yo podemos estar en muchas circunstancias y sin embargo, Él no contestó inmediatamente. Con cuánta mayor razón tú y yo deberíamos de tomarnos un momento, reflexionar, orar, pensar, escribir, preguntar y después responder. Seguramente si ponemos esto en práctica en nuestra vida, vamos a encontrar que la solución no está de una manera ordinaria, sino a veces también inesperada. Y para eso hay que disponernos a también recibir la respuesta de una manera inesperada. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que es nuestra inspiración y nuestra fuerza, nuestra sabiduría, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. No se trata de mirar la culpa del otro, sino más bien mirar nuestra responsabilidad y tratar de mejorar nosotros como personas. Cuentan por ahí que unos padres de familia le estaban regañando a su hijo y le dicen a su hijo, ¿por qué no aprendes de Juanito, tu compañero de clase? Él es más pequeño que tú y sin embargo es mucho más inteligente, siempre saca mejores calificaciones. ¿Por qué no te pareces a él? Y aquel niño le contesta a sus papás, pues porque los papás de Juanito son más inteligentes. Por eso Juanito es inteligente. A veces la respuesta está inesperada. Más que mirar al otro, habría que mirar nuestro compromiso y el empeño que estamos poniendo para que la sociedad cambie. No se trata de quién es el que lanza la primer piedra, sino más bien el que no tiene ninguna piedra en su vida. Que tengas un excelente día.